Muy buenos días, tengan hermanos, hermanas, amigos, bienvenidos a En Busca de Virtud. Estamos finalizando esta semana, hoy es viernes. Por la misericordia de Dios hemos llegado a este día. Qué hermoso es Dios y qué bella es su bondad. Estamos de verdad en deuda con el Señor por su mucho amor, por su gran bondad y su enorme misericordia. En esta mañana le titulé al tema de hoy, obediencia. Entonces, meditaba en las muchas ocasiones en las que tenemos problemas con este tema. Meditaba en las diferentes escenarios o en los diferentes eventos en nuestra vida que hemos querido servir a Dios con fidelidad, con toda nuestra fuerza, pero hemos encontrado que aunque hemos tenido ese buen deseo en el corazón o ese deseo, esa buena intención, algo sale mal. Algo sale mal y al final terminamos como, debía haber sido más obediente, debía de haber captado mejor lo que Dios me decía. Eh, y quiero hablarte de este tema, obediencia, ¿cómo se mira la obediencia? ¿Cómo llego a ser más obediente? Quiero darle la bienvenida a mi hermana Marisela. Que Dios te bendiga, hermana. Gracias por estar aquí acompañándonos en este viernes tan hermoso que el Señor nos ha regalado. Amén. Ya estamos último día de clases para muchos de nosotros. Espero que así sea para algunos de ustedes. Para nosotros hoy es último día de clases, 18 de diciembre. Y pues eso es motivo de alegría para todos los que ya necesitaban un buen break. Yo ya necesitaba uno y estoy feliz porque finalicé otra etapa de escuela y después otra vez, como dice mi hermana, no me digas que terminaste porque ya sé que vuelves a empezar. Volvemos a empezar porque todavía hay mucho que cubrir. Bueno, para poder hablar acerca de este tema, yo me gustaría que meditaras en esas ocasiones o en esos momentos donde tú mismo, después de analizarte, llegas a la conclusión que no llegaste a ser tan obediente como pensabas que lo estaba haciendo. Por ejemplo, vinamos la vida de Saúl. Saúl era un hombre extrovertido, que Dios lo escogió para ser rey de Israel. Y al principio Saúl daba en las escrituras una apariencia de un hombre obediente, porque había perdido una burra y su papá le mandó que la buscara. Y Saúl fue en busca de esa burra sin desmayar. Él sabía que tenía una misión y estaba decidido a encontrarla. Entonces se fue camino a buscar a este pequeño animalito y cuando lo leemos decimos, wow, Saúl a la edad que tenía, obediente a su papá, qué bonito lo que Saúl estaba haciendo. Da un ejemplo de obediencia. Mas, sin embargo, la Biblia nos registra que Saúl tenía un conocimiento previo de la persona de Dios. Solo quiero entender que Saúl sabía quién era Jehová, había escuchado quién era Jehová, sabía que sus padres seguían las fiestas, las tradiciones de Israel, pero él personalmente no tenía un conocimiento de quién Dios era, solo lo que había oído decir de Dios. Y se fue en esta jornada y lo encuentra el Señor y lo va a ungir como rey. A través de Samuel le dice, ¿sabes qué? Voy a pasar tu vida de esta dimensión a la de rey. Y él dice, pero yo soy pequeño, soy insignificante, yo no creo poder con esto. Y Samuel le dice, con la ayuda de Dios vas a poder. Entonces él sabía que Dios iba a estar de su lado, pero yo creo que en su mente no había entendido hasta qué dimensión o qué significaba oír las palabras, Dios es el que te ha escogido, Dios es el que va a estar contigo. Y vemos cómo Saúl desobedeció en varias ocasiones en la Biblia. Pero una de las desobediencias que le costó el reinado fue la que lo llevó como de bajada y muy rápidamente, porque se le habían dado indicaciones. Saúl, espérame aquí, yo voy a venir en 7 días, le dijo Samuel, y vamos a presentar la ofrenda delante de Dios y le vamos a preguntar a Dios si entrega a este pueblo en tus manos o no. Entonces ya está Saúl en esa espera
Llegó la fecha en la que se suponía que tenía que llegar Samuel, pero se estaba alargando, no llegaba y no llegaba. Y hubo gente del ejército que se empezó a salir, hubo gente que empezó a murmurar, hubo gente que empezó a desmayar. No se iban del campamento de los soldados, pero ya no tenían ese mismo ímpetu. Entonces estaba Saúl comenzando a ponerse nervioso, tembloroso, tímido. Entonces decidió desobedecer una orden y él mismo empezó a preparar la leña y todo lo necesario para el sacrificio. Entonces él trató de alargarlo lo más que pudo, pero al ver que Samuel no llegó, dijo, yo mismo tengo que ofrecer este sacrificio. Y tomó la posición de un sacerdote y se levanta y empieza a levantar esa ofrenda. Cuando entra Samuel y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Saúl? Hoy se hubiera confirmado tu reino, por cuanto no pudiste seguir órdenes, no pudiste ser obediente. Hoy Dios te desecha de su presencia. Y Saúl lloró amargamente, decía, no, Señor, dame otra oportunidad. Yo conocía lo que Dios quería, pero no lo entendí y es que me amedrenté, es que tú no llegabas y empezaba a dar todas sus explicaciones por qué había desobedecido una orden tan importante. Pero vemos por el otro lado la vida de David. Y en la vida de David vemos que él era un joven pastorcito menospreciado por aún hasta por su propio padre y sus hermanos. Lo tenían como insignificante, lo tenían como nada importante. Entonces, mientras todos tenían acá reuniones familiares, él estaba ya olvidado, pastoreando las ovejas. Olvidado al ojo del hombre, pero él estaba creciendo en ese conocimiento de quién Dios era, porque se convirtió Dios en su mejor amigo. David sacaba su arpa y empezaba a entonar melodías de amor hacia aquel que lo había creado. Entonces llega Dios y le dice a Samuel, me voy a levantar un hombre conforme a mi corazón. Yo sé que David me ama, porque David procura estar conmigo. David ama quien yo soy. David ama mi presencia. Samuel, a él es el que vas a ungir como rey. Y pasan eventos difíciles en la vida de David, pero un momento en donde vemos la obediencia de David fue en aquella ocasión donde viene él y sus soldados de regreso a su campamento. Y al llegar se encuentran que los enemigos de ellos se habían llevado a sus esposas, a sus hijos, a todos sus bienes y le habían prendido fuego al campamento. Entonces, imagínate la imagen, la sorpresa, la impresión tan terrible que se ha de sentir llegar a tu casa y que no hay nada y no hay nadie y además todo se está encendiendo y tú te preguntas, like, ¿qué vamos a hacer? Le preguntas a tu líder, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿vamos tras de ellos? ¿Los perseguimos? ¿Nos vengamos? ¿Qué esperamos? ¿Vamos inmediatamente? Entonces David estaba amedrentado en una posición difícil también. Tal vez no tan difícil como la de Saúl, no sé cuál de las dos haya sido más difícil de afrontar, pero los dos enfrentaban una posición seriamente difícil. Entonces, David dijo, no puedo ir, no puedo tomar una acción sin antes consultar a Dios. Entonces viene David y levanta una ofrenda delante de Dios y levanta esa rogativa delante de Dios y le pregunta, Señor, háblame, necesito saber, ¿voy detrás de ellos o espero o qué quieres que haga? Entonces Dios, al ver que le tomaba en cuenta antes de tomar una decisión, le dio indicaciones y le dijo, ve porque recuperarás todo lo que se te ha robado. Entonces, antes de él tomar una decisión, consideró la opinión de Dios. Le preguntó a Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú sabes que yo debería de hacer? Ayúdame. Entonces Dios en su bondad y en su misericordia le habló y le dio instrucciones y hizo tal y como Dios se lo había dicho. Esa es la diferencia entre un hombre que era conforme al corazón de Dios y otro que no lo era. Saúl no tenía conocimiento de quién era Dios. Había oído, tal vez hasta había leído por ahí en
en algún escrito en la ciudad donde él era, al reunirse en el templo a dar las ofrendas a Dios. Tal vez tenía una esporádica idea, pero David no era una esporádica idea, él sabía quién era Dios, Dios se le había revelado. Hay una porción en el Salmos que dice, dijo el Señor a mi Señor. Entonces él sabía que Jesús era su Señor. Y vemos en la Biblia muchos relatos similares. Por ejemplo, vemos a los fariseos. Los fariseos tenían conocimiento de quién era Dios, sabían quién era Dios, porque ellos estudiaban las escrituras. En el libro de Isaías, verso 6 y 7 del capítulo 9, vemos que ellos sabían que había una promesa y que venía un Salvador. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo confirmado en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, cuando los fariseos estudiaban ese tipo de profecías, decían, viene un Mesías que va a destruir el imperio romano y nos va a salvar. Conocemos por medio de las escrituras que viene un Mesías. Entonces, había un hombre en el mismo tiempo que se llamaba Simeón, y este hombre hacía un gran contraste con los fariseos, porque los fariseos conocían la escritura, el verso, el versículo, la secuencia, la cronología, conocían detalles porque los habían estudiado. Mas este hombre Simeón conocía a Dios por la intimidad que él tenía con él. Y eso lo vemos en Lucas 2:25, del 30 y 33. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba consolación de Israel, igual que los fariseos esperaba una consolación, igual que los fariseos esperaba un Salvador, un Mesías. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Entonces, este señor dice que vivía en un lugar, en un tiempo, en el mismo tiempo de los fariseos, y él esperaba la misma consolación. La diferencia era que Simeón estaba lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo era el que le revelaba a Dios el tiempo justo de hacer algo, mientras que los fariseos estaban enceguecidos, pues el Espíritu de Dios no reposaba en ellos. Entonces este Simeón dice que guiado por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, fue al templo a tener ese encuentro con el Salvador. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia entre una persona obediente y una desobediente? Es la revelación del Hijo de Dios. Cuando viene revelación de quién es Dios, de quién es Jesús, de su obra y de la obra del Espíritu Santo, entonces podemos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios y caminamos en obediencia. No conocer íntimamente a Dios nos pone en riesgo de no caminar en la perfecta voluntad de Dios. Entonces, la diferencia entre los fariseos y entre Simeón era que habían dedicado tiempo para estar íntimos delante de la presencia y delante de su Dios, de su Hacedor, de su Señor. En Juan 16, 13, 14 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere
y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿verdad? Entonces Jesús está diciendo, el consolador va a venir, el Espíritu de verdad va a venir y va a reposarse sobre ustedes, y Él os revelará, tomará de mí y se los va a dar a ustedes. Entonces, cuando Jesús se revela a nosotros, cuando entendemos quién es Jesús, cuando entendemos que es nuestro Salvador con plenitud, entonces es más fácil obedecerle, es más fácil seguir sus pasos, es más fácil caminar en integridad. Yo tomé una clase de Child Development y ahí dice que cuando tienes un niño a tu cargo, esto es un ejemplo para maestras, cuando tienes un grupo de niños a tu cargo, para que ese grupo de niños pueda seguir la dirección de la maestra, los niños tienen que primero desarrollar una relación con esa maestra. Si no hay una relación con la maestra, entonces muy difícilmente el niño va a poder seguir instrucciones. Hace poco miraba una película y en la película había una maestra que ya estaba cansada del niño que le daba problemas en clases. Pero desde el día uno la maestra fue cortante, tajante, no tenía interés en desarrollar ningún tipo de relación con estudiantes, menos con los que sabía que tenían historial de dar problemas. Ella lo único que quería era llegar, impartir su clase y salir de ese salón. El niño estaba siendo cada día peor. No tenía deseos de aprender, no tenía interés en la vida. Lo único que quería era hacer daño porque era así como él se sentía. Una vez llega una joven y le dice, ¿por qué eres maestra? ¿Por qué estás aquí enseñando? Y ella le dijo, porque tengo pasión, porque tengo interés de que los niños tengan un buen futuro, que prosperen. Entonces dice, ¿y por qué te enfocas solo en los buenos? Los que ya son buenos no te necesitan, son los que no son buenos que necesitan que les dediques tu tiempo extra. Si tú le dedicas un tiempo extra a este joven, verás que harás un impacto en su vida que lo motivará a aprender. Bueno, la mujer entendió y se enfocó en crear una relación con el estudiante. Le empezó diciendo buenos días, que tengas buen día, te voy a dar una oportunidad de que vuelvas a retomar este examen, que aquí está un pase para que te vayas con tus amigos a tomar un refresco, una soda, y empezó a crear una relación. Entonces, cuando empiezan a crear una relación, el niño se mete en problemas y ella lo detiene y le dice, yo tengo una mejor expectativa de ti. Yo creo que tú puedes hacer mucho mejor que esto. Creo que tienes un potencial grande. Creo que tú puedes hacer las cosas diferentes. Y el niño empezó a escuchar y empezó a obedecer. ¿Por qué? Porque había una relación. Entonces, cuando tenemos una relación con el Espíritu de Dios, viene el Espíritu de Dios y como hay una amistad, le dices, tienes razón, Espíritu Santo. Yo estaba pensando hacer esto, pero me has alertado y me estás comunicando que eso a Dios no le agrada. Entonces voy a desistir porque he entendido que esta no está en tu voluntad. Gracias, Espíritu de Dios. Entonces te vuelves más receptivo a la voz del Espíritu Santo. Entonces la diferencia entre un fariseo que nunca se le reveló quién era Jesús y por eso caminó en desobediencia, era que no tenían una relación, no, ellos no tenían interés de intimidar, ellos solo querían un reinado que les salvara, ellos solo querían un rey que los liberara del dominio de los romanos, pero no tenían interés en servir a este rey por amor, sino por interés. Entonces, por eso es que no podían caminar en obediencia, conocían. Hay una porción en la Biblia que le dicen, ay, fariseos hipócritas, porque ustedes piensan que van bien y piensan que están correctos. Lo leí en el libro de Mateo, por ahí por el 7 el 10 y les dice, porque ustedes dicen estar en lo correcto y vienen y traen ofrendas, pero no honran a sus padres, porque sabiendo que tu padre tiene necesidad, en lugar de que vayas y suplas la necesidad de tu padre y lo honres, solo te llenas la boca de, oh, yo amo a mis papás son importantes para mí, pero no los atiendes. Esa es desobediencia, porque la palabra dice claramente que honres a tus padres. Entonces, ellos solo conocían la letra, pero no tenían el espíritu que revelaba la letra que lleva a la persona a ser obediente.
Entonces, si estás batallando con obediencia, si estás teniendo un momento difícil en caminar en rectitud, en caminar en lo justo, en la voluntad perfecta de Dios, entonces empieza a tener una relación más íntima con Dios. Empieza a tener una relación donde él no haya que convencerte, sino que el mismo Espíritu de Dios va a hacer la obra en ti. Amén. Yo le pido a Dios que este pequeño cápsula abra tu entendimiento y podamos avanzar hacia la obediencia. Porque cuando no somos obedientes, automáticamente somos desechados, como lo que le pasó a Saúl. Y entonces después pasamos cosas inesperadas y no le encontramos respuesta. Y la respuesta es que muchas veces hemos caminado en desobediencia. Entonces consultemos a Dios. Hay una frase que oí hace muchos años que me gustó mucho y la retengo en mi corazón, que es tener un corazón entendido. Un corazón entendido es aquel que no necesita direcciones tan precisas como punto uno, punto dos, punto tres. Un corazón entendido es un corazón que sabe lo que su maestro, lo que su Señor, lo que su Salvador espera de él. Un corazón entendido es aquel que se doblega, que se humilla, que consulta a Dios antes de hacer algo, hasta en lo más mínimo. Señor, tengo deseo de comprar este carro. Yo hace poco hablaba con una joven que decía, quiero comprarme un carro y un carro bastante costoso. Y yo le decía, deberías esperar. Ahorita la economía del país está un poco inestable, las circunstancias de tu trabajo están un poco inestables, ahorita tienes algo en que moverte, deberías de preguntarle a Dios, ¿es correcto que yo haga esta compra en este momento? Y si no, si no tienes el tiempo o no quieres darte el tiempo de consultar a Dios, por lo menos consulta a un adulto que te diga un consejo sabio. Mi consejo es, no deberías de comprar. Bueno, gracias a Dios, la joven siguió el consejo y pasaron no más de 2 meses cuando se ha vuelto a cerrar la ciudad y la persona perdió el trabajo. Entonces yo platicaba con la persona, le decía, ya ves, si hubieras obtenido ese carro, ¿cómo pudieras suplir el gasto de ese carro? No se puede. Entonces, antes de que tomes una decisión tan importante en la vida, consulta a Dios. Porque si tú vienes y le dices, Señor, es tiempo de que yo compre un carro, ¿me puedes proveer un carro? Y Dios te dice, yo te voy a proveer, ve, cómpralo, yo voy a estar contigo, no te va a hacer falta nada. Entonces así, no importa cómo esté la economía, no importa las circunstancias de afuera, si Dios dice, yo proveeré, Él proveerá. Entonces, sin titubeo, hacemos esa acción, porque vamos seguros que llevamos el respaldo de Dios. Ese es un corazón entendido, un corazón que busca el respaldo de su Señor en todas sus decisiones. Así que te bendigo, consulta a Dios en todas tus decisiones para que te vaya bien. Consulta a Dios en todas tus decisiones para que no tengas tropiezo en tu caminar. Consulta a Dios en todas tus decisiones para que tengas un camino próspero, para que camines conforme a su corazón. Que Dios te bendiga, que tengas muy buen día.